Hola niños y niñas de tercero básico, bienvenidos a una nueva clase de lenguaje y comunicación. El día de hoy vamos a repasar un tipo de texto literario que estudiamos a comienzo de año. Sí, como recordarán, este texto es el cuento, así que los invito a comenzar. Tal como les decía anteriormente, el cuento, al igual que otros textos narrativos que hemos estudiado, como el mito, la leyenda, la fábula, ordena su trama o argumento por medio de una secuencia narrativa. Esta corresponde a una situación inicial, que es el estado inicial del relato, donde se presentan los personajes, el espacio y el tiempo en que se sitúa la narración. Continúa con un quiebre, que es el problema que rompe el equilibrio inicial de la historia y desencadena todas las otras acciones. Luego, un desarrollo, que es la acción o acciones que buscan resolver el problema o conflicto, para terminar el desenlace final, que es la acción que soluciona el problema. Se vuelve aquí a la situación inicial o se origina una nueva situación. Como ya sabemos, las narraciones son relatos de diferentes aventuras o situaciones que le suceden a los personajes. Estos llevan a cabo las acciones que ocurren en el relato. Generalmente son personas reales o ficticias, pero a veces también pueden ser animales u objetos personificados. Según la participación que tengan dentro de la historia, estos personajes se pueden clasificar en dos, principales o secundarios. Los personajes principales corresponden al protagonista de la historia, aquel al que le ocurren la mayoría de los hechos que se cuentan o que participa de ellos, mientras que un personaje secundario es aquel que tiene menor importancia en el desarrollo de la historia. También en muchas narraciones, como por ejemplo en los cuentos tradicionales, aparece también el antagonista, un personaje que se enfrenta al protagonista originando un problema. Por ejemplo, si pensamos en un cuento tradicional y conocido por todos, como La Caperucita Roja, nos podemos dar cuenta que el personaje principal al que le ocurren la mayoría de las acciones es la niña, la Caperucita, mientras que un personaje secundario podría ser la abuelita, ya que no tiene tanta participación en la historia. Y además encontramos un antagonista, que sería el lobo, quien se opone a la protagonista y genera este problema al querer comérsela. Antes de terminar, los invito a que leamos este ejemplo de cuento para que luego podamos analizarlo y encontrar la secuencia narrativa y los personajes de él. Entonces, comenzamos. El pastor distraído. Al atardecer, un pastor se disponía a conducir el rebaño al establo. Entonces contó sus ovejas y, muy alarmado, se dio cuenta de que faltaba una de ellas. Angustiado, comenzó a buscarla durante horas hasta que se hizo muy avanzada la noche. No podía hallarla y empezó a llorar desesperadamente. Un hombre que caminaba por el lugar pasó junto a él, lo miró y le dijo: «Oye, ¿por qué llevas una oveja sobre los hombros?». Entonces, si analizamos la secuencia narrativa del cuento que acabamos de leer, nos podemos dar cuenta que el inicio es cuando se nos presenta este pastor que conducía a su rebaño al establo. Yo lo marqué ahí en el texto con color amarillo. Luego, con color verde, marqué el desarrollo, que recordemos que es cierto el problema que se presenta en el cuento y las acciones que se hacen para solucionarlo. Entonces, acá tenemos que el problema es que él, cuando contó sus ovejas, se dio cuenta de que se le había perdido una. Entonces empezó a buscarla hasta que entró en desesperación. Y luego tenemos marcado en rojo el final, que corresponde a cómo se solucionó este problema. Y esto sucedió ya que un hombre que caminaba por ahí le preguntó, ¿cierto?, ¿por qué llevaba esta oveja sobre los hombros? Y ahí el pastor pudo encontrar a su oveja. Si analizamos los personajes, como personaje principal de este cuento, tenemos al pastor, ya que es quien participa en toda la historia. El texto lleva incluso su nombre. Y como personaje secundario podríamos clasificar al hombre que caminaba por el lugar, ya que aparece solo al final de la historia, es decir, no es tan importante como el pastor.
Bien, niños, eso ha sido todo por la clase de hoy. Recuerden que cualquier duda pueden hacerla por medio de Classroom, correo electrónico o WhatsApp. Que estén muy bien, cuídense mucho. Un abrazo.